mucho bueno al arquitecto Fulco, que me invitó hace un tiempo a participar de este evento. Hola. Fundamentalmente a partir de un libro que escribí que salió este año, una biografía sobre Andresito, historia de un pueblo en armas, que me permitió profundizar sobre una temática en la que yo venía trabajando un poco periféricamente, que es la historia local, la historia regional. Yo me he dedicado siempre a hacer historia nacional, historia argentina, digamos, desde una perspectiva misionera propia, pero bueno, era la primera vez que me adentraba en un trabajo de historia regional, así que bueno, al lado de tantos maestros que hay por acá, soy un aprendiz en esta temática, pero bueno, me invitaron y me parecía interesante poder también hacer mi propio aporte al respecto. Y yo me especializo bastante en la historia bélica, historia de guerras, me interesa mucho el conflicto armado como parte de la historia política, social, cultural de los pueblos. Y entonces, bueno, hicimos una especie de síntesis en la propuesta que me habían hecho, y por eso la presentación se llama Guerra y Territorio de la región guaraní. Digamos, básicamente cómo las guerras y las tensiones bélicas fueron configurando el territorio hasta conformar esto que tenemos hoy, que son el resultado de la conformación de los estados nacionales, y cómo esos estados nacionales se fueron repartiendo a lo largo del tiempo, lo que podríamos denominar como región guaraní. Bien, entonces, básicamente lo que voy a tratar de exponer un poco es el espacio, este espacio bastante amplio y definido que sería la región guaranítica, y cómo los conquistadores y todos los procesos que se van desencadenando a partir de la conquista van intentando dividir ese espacio guaranítico de alguna manera, ¿no? Es un espacio que claramente antes de la conquista tampoco era una cosa homogénea, digamos, ¿no es cierto? Los guaraníes no son un grupo único, sino que son una serie de grupos que conforman la gran nación guaraní. Y bueno, cada grupo también tiene sus propias realidades. Al hablar de espacio guaraní estamos haciendo una generalidad, pero creo que es apropiado como para entender fundamentalmente a qué nos referimos como el territorio sobre el que van a empezar a actuar los conquistadores y los estados a medida que se vayan conformando la región. Ese estado que estaba habitado por guaraníes con esta característica de que no eran un grupo homogéneo, sino que eran grupos que venían de un tronco lingüístico común, pero que tenían sus propias trayectorias, sus propias particularidades, y en definitiva también la dificultad para nosotros de comprender en su totalidad esa cultura guaraní. El maestro Meliá, que lo tuvimos hace poco en una clase en la maestría de cultura jesuítico guaraní, nos dio una definición que a mí me quedó muy marcada, una de las personas que más sabe de la temática, y sin embargo él, cuando arrancó la clase, nos dijo: yo lo que les voy a contar de los guaraníes es lo que Meliá dice de los guaraníes. Y me parece que es la mejor definición como para intentar entender la forma que nosotros nos acercamos a esa historia y a ese mundo guaraní. Es la manera que cada uno de nosotros la interpreta. Y eso me parece muy interesante. Bueno, la mía es una interpretación mucho más parcial todavía que la que puede dar alguien como Meliá, así que es importante considerar eso también. A partir de allí, bueno, un poco la trayectoria. Yo cuando hice la biografía de Andresito no arranqué del 30 de noviembre de 1778 cuando nació Andresito. Yo creo que Andresito fue el emergente de un largo proceso histórico que tiene que ver con la transformación sociocultural del pueblo guaraní. Por eso a mí me gusta hablar de la trayectoria de los guaraníes, desde que empezaron a migrar del Amazonas hasta empezar a ocupar toda esta región, este espacio guaranítico, y toda esa trayectoria de conformación cultural, social, política que van haciendo los guaraníes a lo largo del tiempo, y cómo a partir de esa conformación se van relacionando con estos actores nuevos que aparecen, los conquistadores, los estados nacionales, etc. Y finalmente esta idea de la conformación que se va conformando, la conformación, la manera de interpretar el mundo que tienen los guaraníes, de organizarse socialmente que tienen los guaraníes, donde hay una cuestión de espiritualidad muy fuerte, una cuestión y también la cuestión guerrera, ¿no? Uno, antes de estudiar o por ahí de joven, de chico, hablaban de los guaraníes y te hablaban siempre de indios mansos, que son quietitos, tranquilos, que son muy domésticos, que son fáciles de dominar, etc. Y la medida que uno iba estudiando encontraba que al final, cuando había una guerra, los llamaban a los guaraníes, cuando los españoles tenían un problema militar en el Río de la Plata, los llamaban a los guaraníes. Los guaraníes se rebelaron contra el rey de España, pelearon con Andresito,
Y a mí me generó mucha curiosidad por la contradicción de la imagen que yo había construido desde chico de los guaraníes y lo que los libros de historia me empezaban a mostrar de los guaraníes. Entonces, ahí empecé a darme cuenta que, bueno, que más que un pueblo pacífico o un pueblo manso y domesticable, era un pueblo muy guerrero, que su trayectoria como pueblo y su consolidación como pueblo ocupando el espacio tiene mucho que ver con esta actitud guerrera que tenían los guaraníes. Bien, acá el espacio, como les decía, un amplio espacio bastante difícil de dimensionar o de definir, en donde los guaraníes empiezan a ingresar desde el Amazonas. La familia lingüística guaraní tiene una extensión territorial muy grande, desde el Caribe hasta el Río de la Plata prácticamente, y la provincia de Misiones, bueno, queda ahí un poco, lo que es la actual provincia de Misiones queda un poco ahí en el centro de toda esa expansión guaranítica, en la que ellos empiezan a ingresar al territorio a partir de una ocupación que van haciendo, corriendo a las tribus cazadores, o los pueblos cazadores recolectores que habitaban la región. Ellos los van corriendo, van ocupando el espacio con su modelo semisedentario, una economía que vivía de la caza, la recolección, etcétera, pero que también tiene la agricultura como un recurso más. Y esa ventaja comparativa, si se quiere, les va permitiendo tener un mayor control del territorio. Territorio que, como les digo, van conquistando en muchos casos a través de guerras, de pequeños conflictos, y van como abriendo ese espacio en lo que era la selva paranaense. Eso les permite tener una gran expansión a toda la familia tupí guaraní, pero bueno, a los guaraníes específicamente de esta región. El arqueólogo Francisco Silva Noeli afirma que la extensión territorial de los guaraníes está entre las mayores alcanzadas por hablantes de una sola lengua precolombina en América. Bueno, y esto se puede ver fácilmente en lo que son los nombres de los lugares, ¿no? Toda la costa de Brasil, Argentina, Uruguay, la presencia de una topografía, una toponimia que hace referencia a la presencia de los guaraníes. Bien, los habitantes, como les decía, bueno, un pueblo que venía migrando desde el año cero, que salen aproximadamente del Amazonas, empiezan a migrar, empiezan a llegar a esta región, van conformando su propia cosmovisión, esta forma de interpretar el mundo, en donde hay un elemento que es la reciprocidad, que es un elemento bastante común en los pueblos originarios, esta idea de la reciprocidad del intercambio, en todo sentido, en términos económicos, en términos culturales, en términos espirituales, inclusive, está la idea de la reciprocidad muy presente. Y un elemento que a mí me parece central, que es el de la autonomía, ¿no? La idea de los guaraníes tienen muy marcada la cuestión del territorio, ¿no? La autonomía va a formar parte de la cosmovisión a nivel político en un elemento central que van a tener los guaraníes. Era una autonomía bastante particular, porque cada aldea tenía un espacio, un territorio de acción que lo defendía frente a otras aldeas, era un espacio propio, pero ese espacio se iba ampliando en la medida que distintas situaciones bélicas, por lo general, o alguna emergencia climática o emergencia demográfica o algún tipo de crisis social ameritaba y requería de alianzas mayores. Entonces esas aldeas que parecían autónomas, independientes una de las otras, podían establecer especies de alianzas, de confederaciones de aldeas que se aglutinaban justamente para poder avanzar en la resolución de estos conflictos. Fundamentalmente la cuestión militar, cuando había una necesidad de enfrentar algún enemigo, avanzaban estas confederaciones, se concretizaban y se conformaban ejércitos mayores y aparecía una colaboración entre cada una de las aldeas. Este mundo que está en conformación en nuestra región guaranítica va a sufrir la irrupción de la conquista. A partir de 1500 empiezan a aparecer los conquistadores, que van a tener dos vías de aproximación. Una que va a ser Asunción y otra que va a ser San Pablo, que se fundan a comienzos de 1500, en Asunción en 1536 y San Vicente en 1516, poco antes. A partir de allí empiezan a establecerse los primeros contactos con los guaraníes. Los guaraníes van tomando noticia de este avance, de este otro que aparece en el horizonte, que aparece sobre las fronteras de sus territorios. Y aparece primero la ocupación de Asunción, una relación que al principio pretende reflejar o replicar lo que había sido el sistema de alianzas, el sistema de reciprocidad dentro de las aldeas, esto de, bueno,
establecemos relaciones de parentesco, casando nuestras hijas, nuestras hermanas con los conquistadores, y sumamos a ese otro a nuestra estructura de poder y de control del territorio. La cuestión es que, bueno, ese otro no pretende establecer un diálogo o una relación de igualdad, sino una relación de superioridad contra los guaraníes, y eso va a empezar a generar una primera resistencia. Ya Yola, que fue el fundador de Asunción, va a tener que afrontar una importante resistencia, y se va a producir lo que yo he denominado como la triple resistencia. La resistencia de los guaraníes a los conquistadores españoles, que va a ser una resistencia interesante porque va a tener mucho de discurso mesiánico. Los guaraníes aparecen apropiándose del discurso evangelizador, del discurso cristiano, y lo resignifican y hablan con una terminología muy parecida al discurso dominante, digamos, el discurso que se pretendía imponer, pero con el objetivo de regresar al pasado, digamos, a la época del predominio de los guaraníes. Bueno, el cacique Oberá va a ser uno de los protagonistas de esas revueltas. Acá, entre 1537 y 1626, el profesor Meliá registró 25 rebeliones de guaraníes, lo que muestra una cantidad bastante importante para una época temprana todavía de la conquista, y cuando la conquista no tiene el peso avasallante que va a tener posteriormente. Sin embargo, ya los guaraníes están actuando en una clave de resistencia frente a esa conquista española. Después una segunda resistencia que es pocas veces analizada, que es la resistencia frente a los jesuitas. Como los padres de la Compañía de Jesús, cuando ingresan al territorio, tienen que entablar una serie de negociaciones con los caciques y con los líderes espirituales guaraníes, que no siempre aceptaron de buen agrado el ingreso de la Compañía de Jesús. Y de hecho, bueno, la muerte de Roque González de Santa Cruz en 1628, como la de Juan del Castillo, Alfonso Rodríguez, es una muestra de ello. Hubo líderes espirituales, el Caraín Yesú es el más conocido, que fue el líder de la revuelta que acaba con la vida de Roque González, están expresando una resistencia en términos simbólicos, en términos ideológicos, como me gusta decir, sobre esa conquista que se está realizando. Es una resistencia frente a los jesuitas, que después se resuelve con una especie de pacto tácito, digamos, entre, bueno, nosotros permitimos que la compañía ingrese a nuestro territorio con la condición de no ser ni encomendados, había sido uno de los grandes problemas que tuvieron con los conquistadores de Asunción, ni que el blanco ingrese en nuestro territorio. O sea, nosotros entregamos ciertas modificaciones, ciertas pautas culturales, necesitamos modificarlas, nos organizamos en las misiones, pero como contrapartida exigimos la defensa de nuestra autonomía, de nuestro territorio. Nuestro territorio tiene que ser habitado y manejado por nosotros mismos. Ese acuerdo, digamos, es lo que permite después la consolidación de las misiones y la configuración de esta primera territorialidad misionera, que son las primeras reducciones jesuíticas que se van a hacer en el Itatín, en el Guairá y en lo que sería la zona del Uruguay y el sur de la provincia de Misiones y la costa de Corrientes. Esa primera territorialidad misionera es la que va a ser el blanco de los bandeirantes, que son el otro actor que aparece en la época. A partir también de 1628 van a ser más de 10 invasiones de los bandeirantes, que eran básicamente ir en busca de los guaraníes para cazarlos y utilizarlos como fuerza de trabajo esclavo en las haciendas de San Pablo. Frente a esa invasión también hay una resistencia. Primero hay una especie de desorden bastante general, no se sabe muy bien qué hacer, cómo responder frente a los bandeirantes. Los padres de la compañía lo que deciden es mudar los pueblos, se mudan los pueblos del Itatín y del Guairá, allí se van terminando los 30 pueblos tradicionales de las misiones, hasta que finalmente se decide tomar una de las características culturales de los guaraníes, que era su posición guerrera, para enfrentar militarmente a los bandeirantes, y eso se va a hacer en la batalla de Pororé en 1641, cuando van a derrotar a los bandeirantes. Acá tenemos un poco el mapa con las distintas banderas que se fueron haciendo, hacia la zona del Itatín, del Guairá, y también hacia la zona del río Uruguay. En la zona del río Uruguay, donde estaban por ahí los grupos de guaraníes más guerreros, más belicosos, es la zona donde apareció Yesú con la resistencia contra los jesuitas, una zona de una conflictividad bastante particular que después va a tener su continuidad, inclusive en la época de Andresito, digamos, los pueblos más combativos van a ser todos los de esa zona
del Uruguay también, son los que van a organizar, como les decía, la batalla, la resistencia contra los bandeirantes y la famosa batalla de Morolén en 1641. Que marca un poco un legado fronterizo, ¿no? El río Uruguay es frontera entre la Argentina y Brasil. Ayer lo hablábamos con el representante que vino de la embajada brasileña al foro de Malvinas, que ella nos decía que bueno, siempre miran el mapa y ven a Misiones y dicen, ¿qué hace este pedacito de territorio acá? Que no es ni de Paraguay ni de Brasil, por eso en realidad me decía no es de Brasil, porque eso lo ve todo así. ¿Qué cosa tan rara? Me decía, ¿cómo lo explican ustedes acá en Misiones? Y bueno, creo que tiene que ver con esto, con la presencia ahí de un núcleo guaranítico muy fuerte, de resistencia, de un grupo guerrero muy fuerte, y también con estos hitos, la batalla de Coloré, la presencia después de Andresito, que va prefigurando una frontera allí sobre la costa del río Uruguay a partir de estos hechos en armas. Y todo este proceso se va a terminar de consolidar ya en el siglo fines del 17, principio del 18, con los 30 pueblos consolidados en toda la región, 8 pueblos en Paraguay, 7 en Brasil, 3 en la actual provincia de Corrientes, el resto en el sur de la provincia de Misiones, y además todo ese espacio, y esto creo que es importante para ver el alcance territorial que tuvieron las misiones, ¿no? Las misiones no solo eran los pueblos que hoy vemos, que podemos visitar, sino que el espacio era una cosa mucho más amplia, no solo era la aldea antigua guaranítica, sino era todo el espacio circundante, de donde los guaraníes utilizaban la naturaleza convivían con la naturaleza para su subsistencia, y los 30 pueblos replican un poco eso en su organización. Por eso las estancias, por eso las zonas de las vaquerías, que eran zonas en donde los distintos pueblos tenían su ganado para poder reaprovisionarse. También había yerbales naturales que estaban bajo canteras, que estaban bajo el control de algunos pueblos específicos. O sea que no solo, la territorialidad no solo era la misión, sino que la territorialidad era todo el espacio, ¿no? Y ese espacio muchas veces estaba a varios kilómetros de distancia, y bueno, a veces se generaban intercambios entre los pueblos y a veces se generaban algunas tensiones entre los pueblos por el control de alguna cantera o el control de algún recurso natural que pudiera existir. Pero lo concreto es que todo este espacio que se va a terminar de configurar y que es la imagen, si se quiere, final de las misiones jesuíticas, se produce a partir de un largo proceso de tiempo que tiene que ver con el desarrollo bélico que va a haber frente a estas resistencias contra los conquistadores españoles y contra los conquistadores portugueses. Esto es lo que se logra estructurar. Los guaraníes que aceptan ingresar en el sistema de las misiones, hubo otros grupos que no, inclusive son los que habitan en la actual provincia de Misiones, los Unidad, no fueron reducidos, pero los que sí aceptaron reducirse, bueno, van a lograr sostener su modelo de sincretismo espiritual con los jesuitas y de sincretismo cultural con los jesuitas en este espacio territorial que va a ser sobre el que van a empezar a actuar rápidamente los espacios vecinos cuando se produzca la expulsión de los jesuitas. Una expulsión que tiene como antecedente las guerras guaraníticas y como también la territorialidad guaraní en definitiva no quedaba en manos ni de los guaraníes ni de los jesuitas, sino que era, quedaba a merced de las políticas imperiales. Las guerras guaraníticas, que son el resultado del Tratado de Madrid de 1750, establecía la entrega de los 7 pueblos de la margen oriental del río Uruguay a la corona portuguesa a cambio de la colonia del Sacramento, que se la entregaban a España. Cuando esta noticia llega a la región, a las misiones, los guaraníes de esta costa del Uruguay dicen que no se van a replegar, que no van a abandonar los pueblos, porque esos territorios son de ellos. Inclusive hay cartas que son muy interesantes en donde ellos le explican al rey directamente por qué no van a abandonar estos pueblos, y en todo caso que venga el rey en persona a explicarle la situación y que venga el rey a sacarlos si quieren, que ellos no van a reconocer otro rey más que Dios, que Dios le dio esas tierras para habitarlas y allí van a seguir ellos. Hay cartas que son muy interesantes porque reflejan una concepción política muy interesante en donde la idea de la autonomía del territorio es un elemento clave. Bueno, lo cierto es que se van a producir las batallas de Bacacá y Caibaté en 1756. Los ejércitos aliados de España y Portugal tienen que atacar a los guaraníes para lograr vencerlos, luego de una primera resistencia en 1754. Los 7 pueblos van a ser desalojados, después se los van a devolver a España y después Portugal los va a terminar de ocupar definitivamente en 1801. Es una situación de mucha crisis y de mucha conflictividad.
que va a tener su punto de inflexión definitivo con la expulsión de los jesuitas, 1767, 1769, en donde los pueblos van a pasar a manos de administradores coloniales y en donde van a empezar a reflejar una gran decadencia demográfica, cultural, de organización. Se va a intentar transformar aquella estructura de reciprocidad, el Pambaé, que había sido un poco el éxito del sistema de las misiones, y eso no va a dar resultado. Van a comenzar una caída demográfica no solo por la muerte de los guaraníes, sino fundamentalmente por la migración. Los guaraníes se van a otros territorios para buscar lo que no tienen en su territorio, y ahí empieza a haber una especie de quiebre de esa lógica de que la autonomía del guaraní tenía que ver con el territorio. El territorio pasa a estar en manos de otro definitivamente en esta época, y el guaraní empieza a buscar su autonomía como persona en otros territorios. Y esto es un quiebre con lo que habían sido las experiencias anteriores hasta comienzos del siglo XIX. El blanco, bueno, empieza a saltar el territorio, que lo vamos a ver ahora con la revolución. Cuando se produce la revolución, esta es la realidad de lo que eran los antiguos 30 pueblos, con los departamentos de Santiago, allá arriba, y Candelaria, o sea, del lado paraguayo del río Paraná, que estaba en manos del Paraguay. El departamento Candelaria, del lado de lo que hoy es Argentina, también estaba en manos paraguayas. Concepción, el departamento de Concepción estaba ahí en una posición un poco del lado paraguayo, un poco del lado brasileño, y en realidad lo único en lo que podría haber autoridad, que podría ser rioplatense, era el departamento de Yapeyú, donde estaba Tomás de Rocamora, que es el que reconoce a la Junta de Mayo el 18 de junio de 1810, y es el que envía a los cabildos pedido para que también procedan al reconocimiento. O sea que para 1810 es un espacio que ha sido que ha explotado, se ha balcanizado realmente, y tanto Paraguay como Brasil han empezado a ocuparlo con su propia lógica de ocupación, barriendo con la lógica de ocupación de los guaraníes. Cuando aparece Andresito, estamos en una región que venía de varias décadas de decadencia, en donde los pueblos habían sido, en muchos casos, no destruidos del todo, pero estaban en una situación bastante precaria. Por supuesto, no existían más ni las estancias, ni la batería, los herbales muchos estaban en manos del Paraguay en la gran mayoría de los casos, los herbales estaban sobre la costa del Paraná. O sea que Andresito se encuentra con una situación bastante compleja, y él lo primero que intenta hacer, o el gran objetivo que tuvo, fue justamente tratar de recuperar ese territorio para en ese territorio poder establecer un gobierno autónomo donde los únicos que tuvieran derecho a gobernar fueran los guaraníes. Lo primero que hace en septiembre de 1815 es recuperar toda la parte del departamento de Candelaria, lo que estaba subrayado, lo que es la parte hoy de Misiones, los 5 pueblos de las misiones jesuíticas en la batalla de Candelaria, que lo va a recuperar. También el departamento de Concepción lo recupera primero, en realidad, donde los paraguayos no ofrecen demasiadas resistencias, simplemente se retiran. En Candelaria sí hay un pequeño combate, y en ese momento, en 1815, fines de 1815, como que logra, por lo menos esa porción desde el Paraná hasta el Uruguay, tener algún tipo de control. Un control que, bueno, va a ser difícil de cohesionarlo, porque Andresito es alguien que viene de afuera, viene impuesto por José Artigas, y es un liderazgo que va a tener que ganárselo, o que lograr apoyos a partir de este tipo de acciones. La recuperación de Candelaria es un hecho importante, pero no fue unánime el acompañamiento hacia la figura de Andresito, sino que le costó bastante, y en la medida que después empezó a sufrir derrotas mucho más. Lo que es interesante es la expansión del artiguismo, porque el artiguismo llegó a ocupar la banda oriental, 4 provincias argentinas y por algún momento Córdoba también. Y el artiguismo le vino a decir a los guaraníes esta idea de la soberanía individual de los pueblos, la soberanía particular de los pueblos, que es un discurso que parece muy moderno, que es una terminología moderna, nacida del calor de la Revolución Francesa. En definitiva, le está diciendo a los guaraníes lo mismo que los guaraníes venían haciendo como práctica política desde siglos anteriores. O sea, esta idea de que cada aldea se gobierna por sí misma, de que cada territorio es autónomo, que en la medida que necesitemos vamos estableciendo alianzas en donde traspasamos funciones de soberanía hacia un poder más general. Es básicamente la misma idea de la soberanía particular de los pueblos que tiene Artigas, que es la que habían establecido como formación política los guaraníes. Y por eso los guaraníes van a adherir, o por lo menos esta porción de guaraníes va a adherir tan fuertemente al artiguismo.
Y la expansión del artiguismo, bueno, no solo se va a ver en cuanto al peso de José Artigas, sino también al peso que va a tener Misiones y Andresito y su ejército en la época. Porque va a controlar una parte importante de lo que hoy es la provincia de Corrientes, una parte importante de lo que hoy es Misiones, pero en 1818 va a ocupar inclusive la provincia de Corrientes con su ejército, va a ocupar los puertos de Corrientes, los va a controlar con una escuadra fluvial al mando de Pedro Campbell, un marino irlandés. Con esa marina va a intentar controlar la navegación sobre el río Paraná, controlando los barcos paraguayos que surcaban el río. O sea, una expansión bastante fuerte. E inclusive en 1818 el ejército misionero va a mandar una fuerza militar a apoyar a Estanislao López en Santa Fe, que estaba siendo asediada por Córdoba y por Buenos Aires. O sea, los guaraníes en la época están en un pequeño proceso de expansión que los ha llevado no solo a recuperar parte de su territorialidad originaria, por decirlo de alguna manera, sino que además les ha permitido ocupar espacios que eran novedosos para los guaraníes. Esto va a durar poco tiempo, lo que un suspiro. El ejército guaraní, las misiones van a ser asediadas por todos los frentes, pero fundamentalmente por el frente portugués. En 1817 se van a realizar 3 campañas muy fuertes, sobre todo en enero del 17, hay una campaña que es destructiva totalmente, tiene objetivos genocidas contra la población local, por Francisco de Achaga Santos, que en las instrucciones claramente le dicen tiene que pasar, arrasar, destruir, quemar los pueblos, capturar a toda la gente, matarles el ganado, arriar el ganado, quemarle las cosechas, o sea, tiene que arrasar con todo, y las cartas que van escribiendo Achaga Santos reflejan esta metodología de destrucción de lo que quedaba de las misiones. El objetivo era justamente terminar de una vez y para siempre con los guaraníes, borrarlos del territorio para poder ahora sí hacer la ocupación definitiva de ese territorio. En la medida en que hubiera guaraníes en esa zona, creían los portugueses, esa ocupación nunca iba a terminar de efectivizarse, porque siempre iba a estar abierta, latente la posibilidad de una nueva revuelta, una nueva resistencia de los guaraníes, como venía siendo desde la batalla de Borlé. A todo eso se suman los ataques del Paraguay, que también va a efectuar sobre la costa del Paraná, va a volver a ocupar la costa del Paraná, Candelaria, Santa Ana, San Ignacio y Loreto, Corpus y Loreto, y también la creciente presión que empiezan a ejercer en la época los estancieros correntinos para empezar a controlar las tierras que antes habían conformado los territorios de las estancias misioneras, sobre todo sobre la zona de Yapeyú, Santo Tomé, toda esa zona de Corrientes que era muy alta para la ganadería y que había alimentado de ganadería a las antiguas misiones. O sea que en la medida que por un lado la experiencia de Andresito se va expandiendo con fuerzas militares que van colaborando en otras regiones, también la presión sobre ese espacio se hace cada vez mayor hasta que lo capturan Andresito en 1819 y se termina de derrumbar aquella experiencia. Vinculado esto también a la caída de José Artigas en enero de 1820, que termina de darle el apoyo de sustentación política fuerte que tenía esta experiencia bastante atípica en la historia argentina, que fue la de tener a un originario al mando de 2 provincias argentinas, Misiones como comandante general y durante 9 meses Corrientes como comandante militar de la provincia. A partir de 1820 lo que hay es una disolución definitiva de este espacio guaranítico, disolución de las antiguas misiones. La continuidad de este grupo de guaraníes está en lo que Alfredo Poenitz ha denominado como el mestizaje del litoral. Lo podemos encontrar en el arte, en la cultura, en los rasgos de la gente, pero no ha perdurado como ocupación efectiva del territorio. Y en 1865 tenemos una nueva reconfiguración del espacio de la territorialidad. No ya un territorio guaraní, sino un territorio vinculado con la conformación de los espacios nacionales, que es la Guerra del Paraguay. La Guerra de la Triple Alianza, que viene a expulsar definitivamente al Paraguay de toda la costa argentina del Paraná, que definitivamente a partir del resultado de la guerra va a quedar en manos de la Argentina. Entre la caída de Andresito en 1865, toda esta porción del territorio estaba en manos paraguayas. De hecho, la ciudad de Posadas empieza a conformarse como a partir de ser un punto en la vía comercial entre Asunción y el Brasil. O sea que hay una presencia paraguaya muy fuerte y muy duradera en el tiempo. La territorialidad definitiva por lo menos de Misiones se alcanza en 1881, cuando se crea el Territorio Nacional de Misiones, previa venta de las tierras públicas de la provincia de Misiones por parte del gobierno de Corrientes. En
En 1884 Corrientes cede, por imposición del gobierno nacional, la porción de lo que hoy es Posadas, para que sea la capital del territorio. A Rudecindo Roca, el hermano de Julio Argentino, se ve que no le gustaba Corpus, que era la capital que se había designado para Misiones, y pidió que le dieran Posadas para poder hacer acá su capital. Y en 1895 el fallo Cleveland, que determinó que esos dos departamentos, Iguazú y Monteagudo, pasaran a manos definitivamente de Brasil como la última reorganización territorial de lo que hoy es la provincia de Misiones. Como conclusión, tenemos que es un espacio de constante transformación, que ha sido una transformación muy larga, que ha tenido distintas configuraciones, una muy fuerte que ha sido la guaranítica y que ha sido la que más ha perdurado en el tiempo, pero también después empiezan a aparecer distintos actores, que son los conquistadores, los estados nacionales, que son los que le van a dar el perfil definitivo a este territorio, que es un territorio ahora prácticamente desprovisto de lo guaranítico. Perdura como planta cultural, como rescate histórico, pero los habitantes originarios están muy poco presentes en este nuevo territorio que han gestado los estados nacionales. Esta territorialidad es una territorialidad que en gran medida está definida por los sucesos militares que se van ocasionando. A lo largo de estos años, las distintas guerras que vamos viendo contra los bandeirantes y las guerras guaraníticas, la guerra de la independencia, va definiendo el territorio a partir de triunfos y derrotas militares. Por lo general, lamentablemente, en el caso de los guaraníes, casi siempre fue con derrotas y con reconfiguraciones territoriales que significaban una pérdida de la autonomía en el control del territorio. Y esta idea de la defensa de la autonomía como un valor preponderante, principal en todo el proceso histórico, como un ideal político para los guaraníes, desde los conquistadores hasta la revolución, una idea que está permanentemente presente y que, bueno, yo creo que tiene que ver con su propia trayectoria como pueblo. Y en definitiva, bueno, creo que es un territorio que tiene un proceso de integración que claramente trasciende las fronteras, anteriormente y actualmente, ¿no? Las fronteras son espacios absolutamente artificiales para esta región, que ponen límites en donde no hay mayores diferencias culturales, y me parece que en ese sentido, bueno, la trayectoria de los guaraníes implica un poco eso, ¿no? Cada aldea tenía como su espacio de frontera, pero en realidad era una frontera que era muy pequeña, en donde el proceso de integración, de reciprocidad, era mucho más importante que el control específico de una parcela de territorio. Me parece que la lógica que se impone en la actualidad tiene que ver con eso, con una integración que supere las líneas fronterizas y que nos permita ver a la región y al territorio como algo mucho más amplio, este pedacito de tierra que somos Misiones, o bueno, con el gran espacio de tierra que es Brasil o que puede ser. Bueno, ese es mi aporte, muchas gracias, un gusto estar con ustedes.